¿Quién es alguien de quien se burlaron en ese momento, pero luego se demostró que tenía razón años después? José Lister primero propuso que los gérmenes causaban infecciones posoperatorias y recomendó que los instrumentos quirúrgicos se esterilizaran entre operaciones. La gente pensaba que estaba loco. Juan Rae, explorador ártico muy hábil que, a diferencia de la mayoría del resto de los europeos en ese momento, no estaba por encima de aprender de los inuit. Tuvo gran éxito debido a su voluntad de aprender de ellos y usar su ropa, dieta y técnicas. De todos modos, unos 10 años después de que se perdiera la expedición Franklin, John Rae estaba buscando pistas sobre lo que sucedió porque el almirantazgo británico tenía una recompensa permanente de 10.000 libras. Para cualquiera que tuviera información creíble sobre el destino de la expedición. Encontró algunos restos físicos de la expedición y se reunió con los inuit que habían visto a algunos de los últimos supervivientes de la expedición. Le relataron cómo habían sido tomados por la enfermedad, la falta de alimentos y cómo algunos de ellos finalmente sucumbieron al canibalismo. Rae llevó esta información a Inglaterra, donde la sociedad estaba absolutamente indignada por cómo se atrevió a contar semejante tontería. Seguramente ningún caballero sofisticado del carácter del héroe que estaría en la expedición de Sir John Franklin actuaría tan salvajemente. John Rae nunca recibió el premio. Años más tarde, alguien más lo hizo y contó una historia que también era correcta hasta cierto punto, pero menos de lo que había sido Rae. En los tiempos modernos se han encontrado fragmentos de huesos con marcas de corte reveladoras, lo que demuestra que John Rae y los inuit tenían razón. Alfred Wagner planteó la hipótesis de la tectónica de placas en la década de 1920, pero esta no fue una noción aceptada hasta la década de 1950. Era meteorólogo y recibió muchas críticas de la comunidad geológica en ese momento. Ignacio Semmelweis, primer médico en promover el lavado de manos como medio para prevenir la propagación de infecciones. Todos se burlaron de él. Barbara McClintock postuló la existencia de transposones, ciertos tipos de genes, en el ADN antes de que nadie supiera cómo es la estructura real del ADN. La comunidad científica se burló ampliamente de ella en ese momento. Más tarde se confirmó la existencia de transposones y se le otorgó el Nobel. Greg LeMond, en 2001 dijo que Lance Armstrong probablemente se estaba dopando. Lo amenazaron, recibió un gran golpe de imagen y sus oportunidades comerciales sufrieron. Nunca bajó la lanza a pesar de las campañas mediáticas, las amenazas, el daño a su reputación y negocio, y las recriminaciones de sus compañeros en la comunidad ciclista. Hasta que sorpresa en 2012 salió a la luz que Lance Armstrong se estaba dopando. ¿Quién podría haberlo previsto? Si alguien nos lo hubiera dicho. Oh, espera, Greg LeMond lo hizo. Una década atrás. Jared Rowland descubrió el efecto de los CFC en el agotamiento de la capa de ozono y recibió un inmenso nivel de respuesta por parte de la industria. No solo eso, sino que las charlas y colaboraciones invitadas fueron rescindidas dentro de la comunidad científica. El pobre hombre fue condenado al ostracismo. 20 años después de su descubrimiento, y el de Molina, finalmente es reconocido con un premio Nobel. Alexander Fleming, el hombre que descubrió la penicilina, pasó casi 10 años tratando de convencer a los cuerpos médicos de su época de que valía la pena invertir tiempo y recursos para experimentar con ella. Pero básicamente le dijeron que machacara arena a pesar del respeto que tenía antes del descubrimiento. Me hizo mucho bien, tuve la suerte de nacer alérgico. Feliz por el resto de ustedes al menos. Henry Freeman, un salvavidas en Whitby. Trató de hacer que los otros botes salvavidas usaran chalecos salvavidas de corcho, pero nadie lo hizo excepto él. Durante una gran tormenta, el bote salvavidas se lanzó varias veces para ayudar a los barcos y marineros en dificultades. En su sexto lanzamiento, ocurrió un desastre y el bote salvavidas volcó. Solo Henry sobrevivió gracias a su chaleco salvavidas de corcho. Se hicieron obligatorios para los botes salvavidas poco después de la tarde.
Stella Liebeck, la señora que se quemó con el café caliente de McDonald's. Los medios se burlaron de ella y la acusaron de una demanda frívola, pero era un problema constante que McDonald's sirviera cafés peligrosamente calientes que habían herido a muchos otros. El café estaba lo suficientemente caliente como para causarle quemaduras de tercer grado en la región pélvica y estuvo hospitalizada durante 8 días. Mientras que ella tuvo que hacerse injertos de piel y continuó atención médica durante 2 años relacionada con las quemaduras. Originalmente, solo quería que se cubrieran sus facturas médicas, pero McDonald's intentó darle una cantidad insultantemente baja, por lo que se vio obligada a iniciar una demanda. Los tribunales se pusieron del lado de ella y obligaron a McDonald's a regular la temperatura de sus bebidas calientes. Edite para agregar la gravedad de sus quemaduras y atención médica. Editar. Muchas personas han señalado que McDonald's hizo que sus cafés estuvieran demasiado calientes a propósito para ahorrar dinero al evitar recargas y evitar tener que preparar café fresco durante todo el día. Y que todavía sirven café mucho más caliente que en otros lugares. El Dr. Bennett Omalu, quien descubrió que los jugadores de fútbol americano tenían encefalopatía traumática crónica, conmociones cerebrales que afectaban lentamente sus funciones neurológicas y psicológicas. Al principio se opuso fuertemente, pero luego demostró tener razón. Su película biográfica se llama Conmoción cerebral. Marshal Ferdinand Folk al hablar del Tratado de Versalles. Esto no es paz, es un armisticio por 20 años. Presciencia personificada. Editar. Algunas personas dicen que es Folk. Lo he visto deletreado en ambos sentidos en este punto. Mi compañero de clase en la escuela de enfermería hizo un gran alboroto por un coronavirus que acaba de notarse en China. Preguntó si se cambiarían las clínicas o las clases debido a eso. Pensamos que estaba absolutamente paranoico y loco. Nos reímos. Jack Layton. Al principio de la guerra de Afganistán, cuando los talibanes habían sido derrotados en gran medida y divididos en varios grupos pequeños, muchos de ellos sin líderes y que querían una salida. Jack sugirió negociar con estos grupos para poner fin a la guerra. El gobierno conservador de Canadá lo etiquetó como Talibán Jack y fue ampliamente ridiculizado. Si hubieran negociado en 2005 sobre 2006, se habrían perdido muchas menos vidas y habría habido una oportunidad de crear un cambio duradero en Afganistán.